pido asilo, no le pido a mi guía, a mi corazón, que él me guíe, porque a veces yo digo como venga la cosa, no tiene a veces mucha ilación, pero siempre le pido que me acompañe. Entonces, si ustedes quieren, podemos pedirle que él esté aquí en nosotros y con nosotros, acompañándonos. Entonces, en ese silencio, lo llamamos o lo que sea, pero primero hagamos el silencio y después lo llamamos y le pedimos. ¿Está? Un ratito nada más. Hay algo muy profundo en todos nosotros, ¿no? Y que a veces por estas cosas y por estas cosas que también a veces nos tienen de un lado para el otro, no podemos escuchar esa voz interna, esa cosa muy profunda. Entonces, yo hoy quería compartir una experiencia que para mí fue fundamental y que me pasó hace varios años, y que es esto del Dios interno. Como este año he estado con ese tema y tratando de rescatar de toda mi vida, digamos, en esto, cuáles fueron las experiencias más significativas, porque uno tiene un proceso, no todos nosotros vamos avanzando y tenemos un montón de experiencias, pero cuáles fueron las que para mí han sido más significativas. Y fue muy útil porque pude hilar ciertas experiencias, son muy pocas, 3, 4, que me llevaron a ese momento de esa experiencia. En realidad fueron, sí, 3 más o menos. Y para mí fue muy útil empezar a ver eso. Bueno, toda mi vida, un montón de cosas, sí. Pero ¿cuáles fueron para mi vida que marcaron una dirección, bueno, querida o buscada? Y esto comenzó para mí en el año 79, la primera experiencia que tuve con esta voz muy profunda. En este caso fue una voz, pero no siempre es una voz. Distinta traducción, cada uno tiene su traducción. Estábamos haciendo un ejercicio, en realidad con el guía profundo, y en este caso el ejercicio era auditivo. Y se lo llamaba al guía. Uno estaba en silencio, quieto, concentrado, yo en el corazón por lo menos, y lo llamaba con mucha calma, sin expectativas. No me pregunten por qué, porque siempre he andado con expectativas, pero tenía certeza o fe de que iba a encontrarlo. Entonces, en un momento yo escucho que la voz me dice: yo estoy presente. Y no era una voz que yo recordaba ni siquiera de una película o de un familiar o nada, y era total. O sea, hoy puedo decir que era todo el espacio de representación. Yo no sabía nada en esa época, ahora no es que sé solo que era el espacio de representación completo, el doble, pero era todo, arriba, abajo, pero todo en simultáneo. Y me conmovió mucho, por supuesto, y yo no sabía qué era, a pesar de que se trataba de eso, ¿no? Pero no. Y yo le escribí a una amiga mía que le dije: si yo creyera en Dios, diría que escuché su voz. Pero como no creo, bla, ¿no? Entonces, esa primera experiencia yo la tomo como la negación. O sea, tener una experiencia y la negás, digamos, no sabes dónde colocarla porque realmente, bueno, esa fue la primera. Tuve oportunidad de decírsela a Silo un año después, que no podía ni hablar porque me vibraba todo, o sea, el pecho. Y entonces yo le preguntaba cómo sigo. Y él me empieza a preguntar cómo estaba yo en ese momento. Entonces le digo, estaba en calma, con esa fe de que lo iba a encontrar, bueno. Ajá. Y los días anteriores, me pregunta. Entonces yo trato de hacer memoria y me acordaba de que había estado haciendo actos unitivos
sin pensar en el acto unitivo. En realidad me di cuenta cuando él me dijo, entonces tuve que revisar. Y ahí di, unitivo. Entonces se lo dije y me dice, por ahí va la cosa. Se los cuento porque el acto válido es central, aparece en todo, ¿no? Aparece en todo. Aparece en todo. Voy a acompañar. Y bueno, esa fue la primera. Pasaron muchísimos años, como 10, yo calculo, un poquito más tal vez. Ya estamos en el 90 y algo. Y hay una charla que el negro tuvo con Jaime Montero de Colombia del año 80. Si alguno no la leyó, es interesante buscarla porque habla de temas como de la muerte, la trascendencia, Dios, etc. El tránsito de Dios. Exactamente, 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 exactamente. Lo humano es el tránsito de Dios. Sí, y dice, y le pregunta, ¿qué es la muerte? Un tránsito. Bueno, yo estaba lavando los platos y pensando en esas cosas, en esa charla. Y de pronto me doy cuenta y digo, pero yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Y en ese momento para mí fue un shock, porque negando todo el tiempo, no, yo creo en Dios. Entonces empezaron a llover comprensiones de la mirada interna, de otras charlas del negro, de la Biblia, que casi ni la leí, pero todo cobró sentido, las cosas que no me gustaban hacer, le encontraba el sentido de hacerlas, todo es todo. Y fue maravilloso, porque era que la vida misma, ¿no? Y la mía, y la de todo, y todo tenía sentido. Y fue extraordinario, ¿no? Bueno. Como un año después también o por ahí se hizo el encuentro filosófico religioso en Buenos Aires, en el año 95. Obvio voy, y obvio le pedí al negro de contarle, porque necesitaba... ninguno de nosotros sabe mucho de esto, la verdad, él, digamos. Entonces le fui a preguntar, le conté, y claro, yo estaba, no sabía qué hacer, pero estaba feliz. Entonces le cuento esta experiencia. Y él me dice, claro, dice, es cuando uno se saca el tapón que tiene acá adentro. Se saca ese tapón y te viene, o sea, de todo. Dice, tranquila mi niña, no te hagas rollo. Porque él sabía que yo después iba a ver cómo es y cómo... Tranquila mi niña, no te hagas rollo, dice. La experiencia queda y direcciona. Eso dijo. Yo interpreto cualquier experiencia queda y te direcciona. Pero para mí esa respuesta me tranquilizó, digamos. Y después ya estaba yo con el mensaje, en el año 2003, era el 2002, 2003, tuve esta experiencia, que es la más impactante para mí, que es la que me terminó de fortalecer en esa dirección y de tener la experiencia de la presencia de Dios. Yo iba pensando en el hacia dónde voy. En realidad iba en un autobús y yo estaba medio con los ojos entrecerrados pensando hacia dónde voy, no sé qué, y de pronto me aparece mi vida muy velozmente desde pequeña hasta ese momento. Entonces lo que vi, también todo así apretado, es que yo siempre me pasé buscando lo mismo, ¿no? Y eso era compensar aquello que yo entendía había perdido en mi niñez, pero de muy niñita, digo. Y bueno, dije, pero esto es la vida, me agarró angustia, digamos, ¿no? Pero esto es todo. En realidad dije, esta es la vida. O sea, no. Sentí como una angustia, ¿no? Porque nada tenía sentido así, si era solo repetir y compensar. Y siempre más o menos era el mismo modo de compensar. Entonces, al mismo tiempo, cuando me sale esa angustia, me surge una fuerza que me llevaba en una dirección que no compensaba.
no era compensatoria, no era la fuerza del oficio. Era otra cosa que me llevaba, pero era así, esto compensaba y esto me llevaba en otra dirección muy, muy clara que no compensaba nada. Bueno, era un impulso. Yo también se la conté al negro, pero después ya no me acuerdo bien cuándo. Y antes de esa, en realidad, tuve en realidad ya la tenía a esa en ese momento, y después me pasaron 2 otras experiencias seguidas también muy importantes. Para mí eso es Dios, porque después en la segunda experiencia de estas, una tras de otra, me resultó como más claro a que yo llamaba Dios, ¿no? ¿Qué era lo que yo llamaba Dios? O sea, para mí es esa fuerza, ese impulso sagrado que creó todo, y todo es todo, y que aún me mueve y nos mueve, y mueve los planetas y los mundos, eso es todo. Es ese impulso que es tremendo, o sea, yo no lo puedo explicar de otro modo. Yo lo que quisiera leerles es lo que el negro dijo, porque esto lo tenemos todos, o sea, no es de nadie, es de todos, ¿me entendés? Es de todos. Nada más que, no sé, habrá que aquietar un poco más, no sé cómo es la historia, pero cada uno tendrá que ver de qué modo, si es que quiere y le interesa, porque para mí siempre ha sido un tema, no a todos, y no tiene por qué. Hay otras traducciones de esa experiencia, porque es una traducción, Dios es la traducción que yo hago de una experiencia. Pueden darle como quieran el nombre. El tema es que todo, ¿te das cuenta? O sea, todas las respuestas me las dio esa experiencia. He buscado toda mi vida, desde la adolescencia, toda mi vida y distintas cosas y respuestas de distintos modos, y de pronto se me sintetiza todo en eso. En eso se sintetiza para mí todo. Entonces era algo que yo quería compartir, y quiero compartir también lo que el negro me dijo, porque es mejor leer y escucharlo a él, ¿viste? Porque yo puedo decir nomás lo que me pasa a mí. Bueno, un segundo, porque tengo que encender esto, que es medio lento. Pero fundamentalmente es muy breve, o sea, no es que tenga 20 horas para hablar. Sí, puedo hablar de cualquier cosa, pero quiero decir, de esta experiencia, para mí, o sea, es mi proceso, ese es mi proceso. 3 experiencias, la última muy fuerte, que para mí es lo que me redondeó todo, y después otras 2 que tienen directa relación con eso, y no más. Esa es mi vida, no otra. Lo demás fueron anécdotas, esa es mi vida. Por eso también compartirla con los amigos, ¿viste? Si no, ¿dónde voy a ir? Bueno, pues para una esquina, voy a ir a una esquina también. Es todo un tema. Y seguro hay distintas traducciones. En una reunión de mensajeros, que están dentro de las charlas, ¿no? Pero claro, como muchos preguntaban, yo rescaté lo que le pregunté. Y en esta reunión comenté la siguiente experiencia, que es la que comenté recién. Pero fui muy pulcra, se la pregunté bien, digamos. Dice, en la infancia, en ese paisaje de formación, a uno se le va formando un clima. Y así pasa su vida tratando de compensarlo, buscando lo que te haga salir de ese clima, de ese registro, compensando. ¿Hacia dónde voy? Mecánicamente a la compensación, siempre. Pero por otro lado, hay otra cosa, algo, un impulso que te mueve en otra dirección, que no es compensación, sino que te saca de ella, de Dios, ¿no? Entonces él dice, puede ser eso, pero no le tiene que pasar a todos. Es tu caso. Vale la pena averiguar un poco qué fuerza te está empujando. Un diálogo con uno mismo y con otros. Si no dialogas, eres una ostra. ¿Tú sientes eso fuertemente? ¿Sientes eso? Sí, le digo yo, ¿no? Él no va a decir que sí.
Y él dice, entonces, si eso tiene mucha fuerza en ti, bueno, puede ser que estés preparada para un salto importante en tu vida. Y tú dirás, ¿cómo? ¿A esta edad? Pero eso no se mide así, sino que se mide por la calidad del salto. Si lo sientes fuerte, aprovecha para hacer tus reflexiones y tus diálogos. Investiga, dialoga contigo misma y con alguna persona cercana a ti apta para estas cosas. Precisamente de estas cosas hay que hablar. Algunos dirán, no, de eso no se habla. Precisamente de eso sí hay que hablar. Así te tocó en la vida vivir, con climas y compensaciones. Pero ¿y este otro impulso? Son movimientos internos distintos. ¿Y ese otro impulso? ¿De dónde sale? ¿De dónde salió esta señal que registras? Y hay la otra, en otro momento, ¿no? Es otra charla. Yo le pregunto, porque él venía hablando del vacío, yo no me acuerdo bien toda la charla, ¿no? Ahora. Pero le pregunto, hay una parte donde hablas del vacío, ¿no es cierto? Dice, ahí empezamos. Y hablas algo así como, no me acuerdo las palabras, como que es hora que se manifieste lo interno en el mundo, ¿no es cierto? Sí, bueno, se trata de eso. Es decir, pregunto, eso que se manifieste, que aparezca, yo me lo imagino que tiene que ver con lo sagrado, pero la pregunta es, ¿tiene que ver con esa potencia, con ese impulso que se manifieste en el mundo? ¿Tiene que ver con eso? Bueno, un poco, jajaja. Tiene que ver con eso, yo creo. Bien, le digo, ¿y eso tiene que ver de algún modo con conversiones? Sí, lo dice, con conversiones, no sabría qué decirte. Porque por otra parte vos hablas de proceso. Y sí, claro. O sea que puede ser que en la gente se manifieste esa cosa profunda sin que pase por conversiones. Después tengo varios temas sueltos, le digo, y no los puedo hilar. Y de algún modo me parece que están, digamos que se podrían hilar, pero yo no los puedo hilar. Está el otro tema de la búsqueda, que para mí se relaciona con esto que te preguntaba, que se manifieste. Bueno, Dios para mí, esa fuerza, esa potencia, ese impulso, ¿sí? Bien, tiene que ver con la búsqueda, o sea, tiene que haber una búsqueda de... Yo no sé si tiene que haber o no tiene que haber, dice él. Pero lo que sí es que si hay esa búsqueda sin que uno fuerce nada, si la hay esa búsqueda, si la hay y si se manifiesta primero en conducta en uno y después va pegando en otros, pero en el mismo desorden. ¿Cómo te puedo decir? No se manifiesta una idea y en el otro aparece la misma idea y de ahí al otro y aparece. Lo que se va manifestando es un desorden que va pegando en uno, después en otros. Cuando digo desorden, digo que no va por el lado de ideas. Se produce una suerte de contaminación, no en el sentido peyorativo de la contaminación, pero se contamina la gente cuando están en la búsqueda profunda. Es muy raro, es muy diferente el modo de comunicación entre las personas cuando está presente eso, esa búsqueda básica. Bueno, y a lo último le quería leer la respuesta que me dio a lo que yo comenté antes, cuando yo descubrí esas cosas, y tiene que ver con el mensaje, porque eso yo se lo comenté y todo bien, pero después en una reunión de mensaje pasó un lío, digamos, no un lío, pero quiero decir, llegó una señora a la reunión nueva católica, todo bien, no hay problema. Cuando terminamos las ceremonias, ella empieza a comentar que había estado enferma, que se le apareció Dios, Jesús, en los pies de la cama y se curó.
Y que si bien ellos nos dan testimonios, que el Papa, iba a decir, el padre, le decía que tenía que contar lo que le había pasado. Bueno, entonces ya lo contaba. Todo bien, no hay drama. El otro empieza a contar, bueno, yo experimenté no sé qué, dice 2 o 3 cosas y ella vuelve a contar su experiencia. Y con el siguiente también, entonces yo ahí ya dije, bueno, yo también, acá adentro mío está Dios. Y un chico que estaba sentado sin abrir la boca dice, yo también. Y ahí la señora se calmó y dejó que los demás siguieran hablando y todo bien. Antes de irse se acerca, agradece y dice, pidan por mi marido porque él no cree, ¿no? Bueno, eso. Entonces yo le pregunto al negro, le comento toda esta historia y le pregunto, negro, ¿qué hago? Porque el mensaje no habla de Dios ni de dioses. ¿Cómo hago? Él me dice, me da esta respuesta. Porque yo le preguntaba, ¿qué hago? Digo que el mensaje no habla de Dios ni de dioses, pero ¿qué hago? Bueno, entonces él me dice esto. Y les digo, es del 7 de mayo del 2003 a las 3:50 de ese día. Y dice esto. Hola Norma. Respecto a comunicar la experiencia, creo que hay que hacerlo como testimonio y con gran verdad. En ese sentido, si a través del mensaje, de las ceremonias y de las intuiciones de la religiosidad interior, de la RI, uno experimenta la presencia de Dios, no tiene por qué ocultarlo. Y si la gente empieza a captar esto, comenzarán las conversiones de unas pocas personas y luego de sociedades enteras. Lo que dices es muy reconfortante y tal vez tengas la señal de eso que se llama Dios, entre comillas. Un fuerte abrazo y medita un poco todo esto para luego ponerlo en marcha. Y con eso me mató. Pero yo lo quería compartir porque esto no es solo para mí, no sé si se entiende, porque no me está hablando solo a mí, está hablando al que más o menos con esa onda. Y está hablando de cosas muy grosas que me sobrepasan, digamos, que no. Porque está hablando de conversiones, ¿no? Y de sociedades enteras está diciendo, hace tiempo. Y yo lo empecé a compartir hace poco, porque tenía resistencias. Y también para ponerlo en marcha afuera, digo, voy a parecer una evangelista, saliendo. De verdad. Bueno, yo te lo he contado. ¿Qué año fue? 2003. Imagínate. Bueno, mucha resistencia y además después el negro, había reuniones con el negro, sacaban otros temas y ante la resistencia, obvio, iba al nuevo tema, entonces se fue demorando, después comencé con otros trabajos nuestros y claro, la energía fue más para allá, o sea, un poco. Y después, y obvio, se lo comentaba a los más cercanos. Obvio, en las reuniones de comunidad que se tenían en la villa en esa época, lo contaba, pero era todo tibio. No era con el registro de eso que te mueve y te conmueve. Entonces, bueno, así pasó el tiempo y parte el negro. Entonces fue un tsunami para todos y por todos lados. Y yo dije, no quiero tsunami, no quiero nada, voy a hacer lo que el negro sugirió, es quedarme en el silencio, en el vacío. Y me puse a releer todas sus charlas, todas desde el año 60 y pico, las que tenía. Y encontré, a revisar los mails que tuve con él, que tuve la posibilidad de intercambiar con él. Cuando me encuentro con esto, digo,
¿Cómo este error? ¿Cómo esta cosa? Y aún sentía resistencia, aún la registraba. Entonces me puse a meditar profundamente en este impulso y cómo podía hacer yo para llevarlo afuera, porque ya no me importaba ser evangelista. Lo único es que no tenía en claro cómo salir. O sea, a veces uno tiene una imagen de cómo lo vas a hacer algo, y ese era mi problema, y que también era una resistencia porque... Bueno, el tema es que empecé un poco tiempo después cuando se fueron acueteando todas las aguas, empecé a intentar ponerlo en marcha más regularmente, porque sí, cada tanto lo hacía, pero nada. Y no me salía fácil, no tenía la potencia suficiente porque yo no estaba en el momento como para poder hacerlo. El año pasado, en Atigliano, se lo conté a algunos amigos, lo había aplicado unos poquitos años atrás cuando hacíamos peregrinajes por Perú, Bolivia y todas esas cosas con el mensaje y pedidos y ceremonias, pero no alcanza. Yo sabía que no alcanzaba, eso no era suficiente. Entonces, en Atigliano lo comenté con algunos amigos y dije que ya iba a salir ese año a hacerlo, y eso hice en un barrio humilde porque, bueno, para mí es donde el mensaje tiene que estar. No es villa, pero es muy humilde, muy humilde. Y empecé suave, pero profundamente. Lo empecé a dar testimonio con esa verdad profunda. Y la gente no tiene ningún drama. Yo tengo el drama, yo lo tenía, pero no la gente, porque está muy necesitada. No se necesita solo cosa material, se necesita que el alma cure. No curamos solo el cuerpo, hay que curar también el alma. Y yo les hablo así, como pueda, como me sale. Y ellos no sé cómo hacen, pero ellos les pasan cosas, porque no sé cómo es esta historia. Entonces, lo que puedo, digamos, ¿no? Lo voy haciendo como pueda en este lugar y me lo tomo como un peregrinaje. Como un peregrinaje. Bueno, eso, hasta ahí más o menos les puedo contar. Pero a mí me parece que esto no puede quedar en mí. O sea, él está diciendo de ciertas cosas, ¿no? A mí, el que vibre con esto o el que ande, yo qué sé. Veamos, intercambiemos también sobre esta otra parte, que es cómo hace uno cuando tiene esa experiencia, o no sé, bueno, eso quiero decir. Yo lo hago a mi modo, como puedo. Tal vez otro tiene lo mismo y lo hace a su modo como puede, porque no es cuestión de salir a hacer algo que uno no de mi experiencia, que no me la quería guardar más. También la comenté en Punta de Vacas, ¿no? Y fue muy curioso y muy bueno ver que había varios amigos con eso, con la misma cosa. Y en Buenos Aires también. Entonces dijeron, che, ¿por qué no nos juntamos para seguir con esto? Bueno, a ver cómo podemos hacer para salir también y para profundizar. Entonces hemos estado trabajando con el silencio interno. Por eso les propuse. Y hemos empezado a leer todo donde el negro hablaba del Dios interno. Todo. ¿Y qué hay? Hay charlas. Hay. Y dos cositas voy a leer muy breves del negro. Una está en un libro que la saben todos, que es El tema de Dios. Es medio como para recordar nomás. Y esta es del año 93, que no sé si alguno yo no me acordaba, pero como estaba en el tema, esto es del año 93. Y voy a leer solo el último párrafo de un extracto que hice. Y es esto. La intencionalidad irrumpe en la experiencia humana y no tiene que ver con cultura, preparación, etc. Ya que se va a ir dando en cualquier persona. La crisis que empieza producirá condiciones en las que la gente conectará con sus registros y se derrumbarán los dioses externos para dar lugar al reconocimiento de la naturaleza divina en el interior
de cada persona, en el interior de cada uno de nosotros y toda la gente. Eso, para mí es tremendo, es bomba, esto es... Perdón, yo hablo un montón. Y después está, que lo voy a leer porque nada más que como para recordarlos, porque todos lo hemos leído, y que es el tema de Dios. Y es esta última parte, son los dos últimos párrafos. Si es que Dios no ha muerto, entonces las religiones tienen responsabilidades que cumplir para con la humanidad. Hoy tienen el deber de crear una nueva atmósfera psicosocial, de dirigirse a sus fieles en actitud docente y erradicar todo resto de fanatismo y fundamentalismo. No pueden quedar indiferentes frente al hambre, la ignorancia, la mala fe y la violencia. Deben contribuir fuertemente a la tolerancia y propender al diálogo con otras confesiones y con todo aquel que se sienta responsable por el destino de la humanidad. Deben abrirse y ruego que no se tome esto como una irreverencia a las manifestaciones de Dios en las diferentes culturas. Estamos esperando de ellas esta contribución a la causa común en un momento por demás difícil. Si en cambio Dios ha muerto en el corazón de las religiones, podemos estar seguros que ha de revivir en una nueva morada, como nos enseña la historia de los orígenes de toda civilización. Y esa nueva morada estará en el corazón del ser humano, muy lejos de toda institución y de todo poder. Eso dijo Silo, nuestro amado guía. Yo no puedo agradecer, no hay modo de agradecerle, y creo que todos sentimos lo mismo, así que no hay que decir más nada. Hay que agradecerle a él. Bueno, eso nomás. No, gracias a ustedes. Tal vez podamos intercambiar un poquito, ¿no? Que hablo yo lo agradezco, porque me quita entre nosotros sí, y fuera. Sí, sí. Y fuera, porque muchas veces la gente habla de Dios y está hablando de mi misma experiencia, pero yo lo pongo en un sitio que no es. Por eso decía, cada uno hace su traducción. Estamos hablando de cosas del otro espacio. Tal vez la experiencia para mí es una, para todos, pero es mi creencia, o mi traducción también. Y después uno la traduce de distintos modos. Pero esa experiencia, si es así totalizadora, que da sentido a todo y todo es todo, ¿no? No hay... Todo es todo, hasta la piedra, el granito de arena. Bueno, ya empiezo, pero todo es todo, hasta lo que no veo, lo que no sé qué. Todo es todo. Ese es el origen. Ese es el origen. Creo que está en todos. Así es, lo llamemos como lo llamemos. En uno tú has leído varias cosas del negro. Sí. Y en un momento me parece que escuché que cuando este Dios interno está presente, o este impulso, esta fuerza, no importa cómo lo llamemos, eso modifica conductas. Sí, clarísimo. Y las conductas producen efectos. Así es. Y los otros se contaminan. Sí, es bueno, eso es lo que decís. Y sería interesante Es quizás bueno, intercambiar sobre esto, porque es mucho más simple, accesible accesible, quizás para hablar de cómo... ¿De qué modo nos cambió? ¿De qué modo ha modificado? Ajá. Uno y los demás, porque quizás tenemos una sobrecarga cultural o personal de que lo que quiere decir Dios, conversiones, ¿cómo yo voy a
transmitir esto. Y quizás es mucho más simple, pero quizás hay que reconocerlo, hay que... Sí. No sé, quizás es interesante intercambiar sobre eso. A mí me interesa. Conducta, ¿cómo a mí me las interesa. conductas podrían ser catalizadores o vehiculando y produciendo cosas? Primero en uno, digamos, la propia experiencia. Y después, bueno, ¿cómo podríamos? Sí, es verdad. Eso me... Bueno, voy a contar la mía entonces, ya que yo hablé de ese cambio. ¿Pero me interesa? Sí, por supuesto. Yo ya me largaba a hablar porque me parece súper interesante y me parece un enfoque Es que estamos buenísimo. buscando así la antena para... Claro, porque no sabe bien cómo... ¿Verdad? Por eso estamos en silencio. Bueno, ese es el live, es que hay en Bueno, cámara. al menos yo. Para mí fue... O sea, yo conté un poquito como mi proceso, las experiencias que yo considero fundamentales en mi proceso, en mi vida, ¿va? Y en la primera, la verdad que yo no recuerdo ningún cambio de comportamiento. Fue impactante, pero yo no recuerdo ningún cambio de comportamiento. La que se me hizo muy evidente como cambio de comportamiento es la de la creencia en Dios. Cuando acepté que creía en Dios, cuando me di cuenta, pero me duró un cierto tiempo nada más. No es que cambió radicalmente todo no, o sea, fue un periodo. Y después, aunque ya todo era más suave, digamos, y de todos modos, como mis tendencias y mis gustos, siguió igual, digamos. Y el tema va muy ligado para mí a la unidad-contradicción, y bueno. Pero sí se me fue el temor a Dios, o sea, perdón, el temor a la muerte. El temor a la muerte. Esa es una cosa importante. Donde hay un cambio en el comportamiento que por ahí no se nota mucho, pero se vive de otro modo. No sé cómo se muestra el cambio de comportamiento frente al tema de la muerte. Salvo cuando uno muere, un ser querido cercano, uno sabe cómo le pega o no le pega y hasta dónde tiene ese tema. Y la verdad que se me fue el temor a la muerte. Y después, con esta última, que es la que me sacudió más fuerte, es que a mí directamente él hablaba de humildad. Y yo no sé si soy humilde o no. Pero a partir de ese momento todo el tiempo pedía por humildad. Porque me fue importante. Y la otra cosa que fue importante es que mi ansiedad desapareció. Yo andaba siempre en busca de... Ya está, o sea, ya no... La ansiedad como registro que se me manifestaba en mi comportamiento, pero claramente eso desapareció. Y una paz como muy profunda que yo antes no había experimentado. Y no es que superé todo mi sufrimiento y todas esas cosas, pero que disminuyó muchísimo. Yo creo que hasta ahí. Pero si hubo cambio en el comportamiento, y lo que yo reconozco más claramente es el tema de mi ansiedad, mi búsqueda constante, ansiosa, lo que generaba tensiones en otros, bueno, toda una historia. Ese es como el cambio más grande y que dio lugar a esa paz más profunda, ¿no? Pues ya no es el mismo tipo de búsqueda, no es. Y la otra es la alegría. Sí, porque me siento siempre como contenta y a veces me despierta el registro de alegría, bien. Entonces estoy distinta en el mundo, no es lo mismo, cambia el comportamiento, noto que cambia, pues ya era un poco trágica a veces yo. Sí, cambia. Bueno, eso. Gracias que sacaste porque me permitís rescatar. ¿Y entonces has tenido registro que esto contamina a otras personas? ¿O hay otras personas que te han dicho que... Otras personas me han pero dicho. Pero tú no sé qué, y entonces como gracias porque yo también... O sea, ¿sí? como has visto como un... De ese modo.
del segundo modo, no que yo he visto que... No, me han comentado, me han dicho, ¿no? Eso nomás. Y creo que el gran peso es el testimonio también. Viste que el negro dice, con testimonio y verdad, ¿no? Me parece que eso hace también un poco. Sí. No de conversión absoluta, todavía nadie dijo nada, que por lo menos tampoco que salía al mundo así. O sea, pero sí estoy hablando, lo estoy diciendo, bueno, también entre nosotros, porque nunca hablamos de estas cosas. Nunca hablamos. La primera vez en Punta de Vaca, y fue maravilloso porque realmente eran como 40 o no sé qué número, amigos nuestros que también estaban con esta historia. Fue fantástico. También un poco en atigliano, bueno, pero no así abiertamente, sino a los amigos, ¿no? Yo lo que puedo comentar es que cuando me siento conectada con mi Dios interno, soy portadora de virus y contamino a los demás, y eso es visible y la gente lo comenta, yo lo veo, y tiene consecuencias. ¿Sí? Y cuando no tengo el virus, no contamino a nadie, es el virus divino, ¿no? Desapareció el virus divino. Y nada, y no pasa lo mismo. Y entonces, para mí no es muy... También me gustarían cosas grandes, pero yo creo que si hablamos de humildad, quizás así tenemos chiquito, que valorar las pequeñitas cosas que se acumulan día a día. Es verdad. En uno y en los demás, gracias a uno o gracias a la interacción de eso. Sí, la intersubjetividad. Y yo aprendí a valorar lo pequeño que se acumula. Entonces eso para mí es un gran cambio porque todavía me atrae mucho lo grande. Hay memoria. Y sueño y ensueño de conversiones masivas. No, esa no. Lo admito. No creo que lo veamos nosotros a las conversiones masivas. Pero uno de los cambios que noto, que hay varios, pero uno de esos es valorar lo pequeño. Y entonces hay muchos momentos sagrados con otras personas desconocidas. A veces se verbaliza lo que pasó, a veces no. Yo creo que ayudé a mucha gente a reconocer lo sagrado en él, porque mucha gente lo tiene como experiencia, pero no lo reconoce, no lo llama así, entonces ni puede profundizar, ni puede buscar en la misma dirección. Pero son cosas muy, muy pequeñas y nada de ese que se puede exhibir. No creo que lo podamos exhibir. No, pero digo que... En nuestro tiempo estoy diciendo. Que de vez en cuando a mí me gustaría como... Bueno, hay 20 personas que cambiaron sus vidas gracias al Dios interno que se... ¿Nombre? Y entonces... Es verdad. No es así, pero creo que hay varias maneras de hacer, pero una de ellas puede ser solamente predisponerse a sentir lo sagrado en uno, que se exprese a través de uno, y empezar el día con eso y pensarlo de vez en cuando, y durante el día uno se supone que tiene mucho contacto con mucha gente, y a veces hay días donde uno, otro, como muchas situaciones. Es verdad. Y que luego más o menos las personas también ellas mismas producen cosas sobre otros, y Y entonces de vez en cuando eso se produce, sí se acerca el futuro y siento que podría ser la planeta entera así en estas... Yo trabajo mucho el tema de la contaminación, porque no tenía ninguna imagen. No, de verdad. No me la imaginaba ni grande ni chica, nada. No, cuando tú hablas de alegría, por ejemplo, o sea, cuando alguien se ríe... No, lo sé, pero... contamina, ¿no? Pero no relacionaba 2 más 2, ¿me entendés? Está con proyectos locos y está vibrando. Entusiasmado, sí. Se contamina también, ¿no? Sí. Y las tensiones también se contaminan. También. Entonces no sumaba yo, ese es el problema. No, por eso te agradezco. En serio, me gusta. No.
que no tengo problema que eso se publique. Aporta, 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 aporta. Digo, Y es bueno, porque es bueno. Cada vez me doy cuenta, es muy bueno, para mí me sirve mucho. bueno, En realidad, bueno, nada, no vamos a hablar más. Pues Y ya iba a intercambiar a uno, pero no da. No, perdón, ¿eh? te agradezco que hayas traído este tema. Te agradezco que lo hayas aterrizado, porque yo me estaba planteando cuáles son esas experiencias importantes que yo puedo rastrear de mi vida. Y la verdad es que no tenía respuesta. Ujú. Pero sí, me resuena lo que dices, Ariana. O sea, sí yo me reconozco en momentos donde he conectado con lo sagrado, he visto lo sagrado en otros, he visto lo sagrado fuera, y desde luego lo que uno irradia hacia afuera contamina. Y lo que viene de fuera te contamina también a ti. Es como toda una cadena que se va armando. Es una cadena. Perdón, eso es una red, ¿no? Una red que se va expandiendo. Efectivamente es como que el virus va expandiéndose, ¿no? es verdad. Entonces, a mí me resuena también muchísimo, por eso lo agradezco. Esas conversiones masivas, por supuesto que sueño con ellas. Y ya no solo las masivas, tanto no. esas puntuales de gente que uno quiere especialmente. Yo qué sé, un hijo que no lo ves exactamente donde quieres, coño, ¿cuándo tendrá esa conversión, por ejemplo? ¿No? O sea, por supuesto que uno enseña contra ese tipo de cosas. Yo lo reconozco en mí. Pero sí es importante esa historia de poder estar cada vez más. Para mí lo sagrado es el tema. Para mí, a mí me pasa un poco como decía Isabel, me cuesta terminar de ver el Dios, pero sí lo sagrado. Para mí Cada lo uno sagrado es lo asumo. que me conecta, es lo que me pone conectado con eso más profundo, con eso que te eleva y que hace que puedas mirar las cosas desde otro sitio. Y me parece muy importante esa historia de que lo veamos y se lo hagamos ver a ese otro. Porque muchas veces ese otro no se entera ni de lo que le está pasando. Y a veces no es una cuestión de decírselo, es una cuestión de que pueda sentirlo de alguna forma, que algo importante está pasando ahí. Yo creo que el tema de la expansión, de la contaminación, de esa red que vayamos creando, es un tema que nos toca a todos y que no podemos eludirlo. Por alguna razón estamos aquí, por alguna razón hemos encontrado esto. Tenemos mucho que agradecerle al maestro y a todos. Yo creo que esto es una historia de mucha gente y de muchas intenciones que se han sumado. Que hemos hecho cosas buenas y que podemos seguir haciéndolas. Cuando digo cosas buenas no me refiero a cuestiones morales solamente. Me refiero a que hemos puesto nuestras mejores intenciones para avanzar en este mundo que nos tocó, que está hecho una mierda, pero podemos hacer algo mejor con él. Y creo que es un tema de responsabilidad que no podemos eludir. Por algo nos han dado ese regalo y tenemos que seguirlo pasando. A mí hay dos experiencias que que una fue sentir mi instrumento de eso divino, como que a través de mí eso necesitaba expandirse, ¿no? Y otra que me dejó choqueada, impactada, fue el sentir que yo era Dios. ¿Tú eras? Dios. Ah. Sí, señora. Y que había estado... De algún modo. No puede ser. que había estado encadenada toda mi vida. Entonces me resonó profundamente lo que el negro comentaba de que somos dioses encadenados. Así es. Es que es verdad. Así es verdad. Es que es así. O sea, era como que a través de mí hubo un momento en el que veía el mundo y lo veía desde los ojos de Dios y comprendí lo que era la mística y que sin esa mística no había absolutamente nada. Entonces, claro, al reconocerme Dios, empecé a reconocer a la gente Dios también. Y hubo una parte, yo siempre he estado en lucha, me imagino que igual que muchos de nosotros, ¿no? Con que uno quiere hacer y quiere que el amigo haga y quiere que el amigo te acompañe y bueno, y eso a veces no es posible porque tú tienes un impulso muy fuerte que el otro no tiene. Así. O lo tiene
digamos, intermitente, o lo tiene a veces más, bueno, en stand-by, en fin, no sé cómo decirlo. Y cuando vuelvo otra vez a reconocer que yo soy ese Dios, pues a Dios, a mí me gusta decir Dios, ¿no? Porque, bueno, cuando me siento y me reconozco eso, me coloco en mi lugar y me hago cargo de la misión, ¿no? Es como yo tengo una misión aquí, es como que tomo conciencia de lo que vine y tomo conciencia de hacia dónde quiero ir. Es la misión, cada uno de nosotros tenemos una misión a la que hemos llegado aquí, ¿no? Entonces, ahí uno se recoloca, te haces cargo de eso y entonces dejas al resto de las personas tranquilas en paz. Es como, bueno, cada uno haga lo que quiera, que vaya a su ritmo. Yo siempre peleaba aquí con el medio planeta, ¿viste? Porque, venga, oiga, vamos, venga, vale. Eso es un cambio también, ahora que... Es verdad. Sí, pero está uno solo. Y el sentimiento de soledad es tan fuerte que crees que estás solo en todo el planeta. Sí, es verdad. Es verdad. Yo sentía orfandad en ese sentido. Sí, sí, sí. Es verdad. Es verdad, perdón, coincido. Y el único registro que logra calmar esa soledad y que me vuelve a reconducir al centro es el sentir desde la libertad, asumir la misión que me ha sido encomendada y cumplirla. Bienaventurado el que tiene un propósito y una misión. Yo sentía cosas como que algo me rompe adentro, y con esto también como que abres también como si quitara toda la maleza de los demás también, y voy a lo esencial, como si fuera una autopista que abres camino y hay algo ahí que conectas. Lo que pasa que me falta fe, digo, o sea, está dentro, pero no me lo llego a creer. Y he transmitido a otros y los otros he visto cómo le ha brillado y hemos conectado y nos hemos fusionado en algún momento, conectado corazón con corazón. Y dices, pero ¿qué más te falta, cabeza dura? Porque el corazón ya voy ablandándolo. O sea, es como es un proceso de ir reconciliando y de aprender a reconocer lo sagrado que hay en mí, porque yo normalmente reconozco lo sagrado que hay en el otro. Y lo abro, y lo siento. Digo, y ya, claro, ya en algún momento digo, no, es que esto estoy sintiendo en mí también. Esto no es... Y entonces como, pues que tengo que ordenarme las experiencias, ¿no? Y entonces dices, a lo mejor no... algunas veces uno peca de demasiada humildad, de degradarse. No es lo mismo, ¿no? Y entonces rescatar lo básico. Y luego también otro indicador bueno es la alegría que me invade, que me llega, que me brota, que danzas externamente, internamente, te abre el corazón, sí, es una atmósfera ahí que te va invadiendo, te va llegando. Y a veces no hay que decir mucho. Muchas veces hablo mucho y digo, mira, simplemente con mirar al otro, sé que está, que ha abierto el corazón, porque yo lo he abierto y he hablado. Sí. Para mí el mensaje es de corazón a corazón. Y no hay otro modo para mí, ¿no? Era corazón como, a corazón. Yo me di cuenta de que iba embrutecida por dentro. Entonces es como un amplificador, algo que iba, pero no, sin juzgar. Es que lo bueno es que no juzgas, que vas observándote y vas ablandando y dices, y era una experiencia de ir, pero literalmente, internamente, que se me ablandaba el corazón. Como que iba teniendo pequeñas compresiones, iba reconociendo algunas cositas en mí y en el otro. Y sobre todo lo que a veces, cuando ya pierdo todo, digo, lo que me inflama el corazón es hacia dónde voy. Porque quién soy todavía no lo sé. Pero pero es como que se me abre un futuro
hacia dónde voy. Entonces, hay algo que conecta con el proceso de la humanidad. Transmito mucho y comunico mucho mi testimonio de experiencia fuerte que he tenido en mi entorno más cercano. Hasta tal punto que hace 2 meses que falleció mi papá, es mi hermana que me pide que repita la ceremonia de muerte en la iglesia. Y que el tipo a la salida, la gente de la iglesia me viene a mí a decirme que han sentido que lo hacía de una manera tal que, y me preguntan y que es. Entonces, bueno, entonces yo creo que ahora no es casual que he venido aquí, digo. Claro, si tenés iglesia hace poco, además. No, y además. Soy una mística clandestina. Estar incógnito. Una experiencia, de un reconocimiento, de comprender todo de un segundo, no sé lo que sería, un instante, pero de ese momento te impresionas, luego pasan los días, te has olvidado y te has olvidado del asunto y no lo has meditado, ¿no? Porque a veces uno puede tener una gran experiencia de conversión, pero no bien orientada. Me acuerdo que Sirlo comenta, por ejemplo, de que un ejecutivo que gana 5 millones de euros por una cosa que ha hecho en un fin de semana, tiene una experiencia trascendental que te mueres. Pero ¿en qué dirección va esa experiencia? Bueno, dijo que ojalá que sea traducido con bondad. Con bondad. Y yo agrego con belleza. Entonces, claro, Y le vamos a suavidad, bondad, belleza. Lo que yo quiero decir que cuando uno tenga esos cambios, tienen que ir en una dirección de ayuda, en una dirección de otros síntomas, ¿no? Que eso es fundamental, ¿no? Hay que tener unos atributos específicos, ¿no? Sobre todo orientados hacia los demás, ayuda a los demás y en un proceso interior de evolución, ¿no? Ahora que hablas de eso, de la dirección, me acuerdo que el negro comentaba con respecto al mensaje, en las salitas tener el reconocimiento, porque eso le da el contexto nuestro, porque decía que, según yo recuerdo, mi memoria puede fallar, que hacer ceremonias masivas, trabajo con la fuerza, o sea, el oficio o la imposición, masiva hablamos, no 100 personas masivas, hay que andar con mucho cuidado, que no es el momento, porque es un momento de mucha violencia. Y puede meter los dedos en el enchufe y puede traducirse en una violencia mayor, en la persona, ¿no? Y hacia afuera. Entonces, yo repito lo que pero no es que yo pueda opinar que hay que hacer una cosa u otra. Eso en cuanto al tema de la dirección de la fuerza o de ese contacto. Y después, en otra charla, tal vez alguno recuerde, cuando él habla de conversiones, habla de caída de creencias. Caída de creencias. Caída de creencias. ¿Crees en la muerte? No crees más. ¿Crees que todo se termina? No. Todo así. Se te caen tus creencias y muchas cosas a las que estabas aferrado. Creencias. Y uno cree muchas cosas de uno mismo y de los demás. Entonces me parece que es el mejor indicador. Digamos, hablando ya con términos un poquito técnicos que a mí no me gusta porque mensaje, digamos, no me gusta. Pero cada uno tiene esa libertad. Esa es la libertad. En Amsterdam, la ciudad donde vivo, nublado, con mucho en la noche, que es muy normal. Y de repente se abre el cielo, aparecen las estrellas. Y en ese momento me sucede algo muy especial. Esa conexión con el infinito. Esa conexión con las estrellas que se ven, con el espacio. Y a lo que iba lo olvidé o no le di importancia y de ese momento, en ese momento sentí esa... no soy único. Y no sé si puede ser Dios. Tengo líos con el tema de Dios. Vengo de una familia protestante en Santiago de Chile, me fui a Holanda, de un país donde se cree de todo. Pero con el tiempo eso lo fui como olvidando, lo fui como echando tierra, como que no le di importancia. No tenía mucho ámbito para compartirlo y ahora es muy
escuchándolos a ustedes, sí. Hemos tenido seguro más de una experiencia con eso sagrado, con esa finitud. El tema para mí eso, como no darle la importancia que realmente es. Siempre he tenido una cálida alegría en mí, siempre, da cuando era niña, ¿no? Como una fuerza enorme que me sobrasta. Se sobrepasa, ¿no? Sí, sobrepasa. Y muchas veces, cuando es así fuerte, llegan... sí, las lágrimas. Sí, es un indicador. Una experiencia que tengo importante que fue en Brasil. Estaba trabajando sobre algunas experimentación sobre y yo existo porque tú existes, el registro. Y una de estas era el enamorarse de todos, haber una mirada enamorada con todos. Y fue mucho inspirador porque para mí conectarme con los otros es buscar el niño interior. Para mí el puente. El puente. Sí, el puente con el otro. Y en estos días me tomé un virus. Un virus. De verdad. Yo me acordaba de... Después te dije si funciona ese virus. Que fue muy fuerte, me estaba... Y en estos días sentí una paz interior, porque sentía que el cuerpo estaba al límite, ¿no? Una paz, una armonía, cosa es esencial. Y miré con una sonrisa, una risa, todo ello que en mi vida no era esencial, y yo ponía energía en esto. No, lo miré así claro, ¿no? Como, y digo, la vida es un juego más grande para aprender esto. Buena. ¿No? Como, no sé explicar que comprendí, pero todo estaba claro. Sí, porque no tengo palabras para explicar, porque no es un sentimiento, no es un pensamiento, es un otro espacio que no puedo traducir. Es verdad. No hay palabras. Ella que tú llamas Dios, para mí es el corazón. Es que es a través de ese corazón. Sí, grande. Es un corazón inteligente que tiene una intención que se expresa en mí. Yo tengo solo que estar allá y estar con confianza que ella se puede expresar sin tener límite. Y cuando ella se expresa, y me siento que la muerte es solo una ilusión, como que el cuerpo se duerme, solo él. Le digo, gracias, ¿no? Y que no existe realmente, no existe, pero es una ilusión así grande, cargada, que parece verdadera, ¿no? Porque pesa. Porque pesa. Sí. Es pesante. Y así me siento, así fuerte yo y los otros, que nada es imposible. Y nada me puede matar. En este espacio no está temor. Nada, no siento temor, no siento ahora duda. Y me encanta todo. Esta es la mirada que rescato.
me encanta todo. Siempre fue así en mi vida, porque es una característica que tengo. Ahora, wow, todo es brilloso y mi dono más precioso son los otros. El encuentro, el sentir que todos los otros son mí. Todo ello que escuché está en mí. Esta cosa es fantástica, porque en eso somos uno. Yo no tengo solo que reconocer esta maravilla y así el punto es que ahora la vida es una fiesta. Sí, siempre una fiesta, siempre un descubrimiento, una experimentación. Soy aquí para aprender a aprender. Y a molar todo ello que no es esencial. Soltar. Todo ello que me crea un límite a ser sin límite. ¿Por qué somos esto? Nada, esta niña interior es muy sabia. Esta fuerza increíble que está en nosotros, yo no quiero comprender, sino sentir. Sí, el asiento así fuerte en mí, en los otros, que la fe se amplificó, la fe en esto, y ahora me dijo, nada, es así fuerte que puede llegar Dios, y me dice, Dios no existe, tú. Es todo un error en lo que estás viviendo. Yo digo, no, porque así fuerte la experiencia, así profunda, y un otro indicador es que siento de comprender el mundo del otro, que tiene sentido. Yo si no tengo adhesión por el pensamiento, pero lo comprendo. Y comprendo que para él tiene un sentido desde el punto de mirada de él. Es claro. El tema es dónde me pongo. Allá determina todo ello que llega después. Es siempre como hacer un pasito, ¿no? En fondo, porque todos después es determinado desde este punto, donde Perdón. Bye, bye. Sí. Para mí fue muy importante en un momento comprender que cuando Silo hablaba de Dios interno, en otro momento hablaba de centro de gravedad, sí. En otro momento hablaba de espíritu. Y en otra intención evolutiva. Eso, y que en un momento decía que todo eso es lo mismo, que depende del lenguaje y del contexto en cual cultural uno habla. Y nada, yo creo que cuando tú hablas de un punto de conciencia de sí, de que Dios te crea problemas, etc., quizás, bueno, Dios interno es más religioso y centro de gravedad es más psicológico. Y, es verdad. Pero como en realidad me parece interesante ampliar la noción por para supuesto. que todo el mundo pueda reconocerse en este espacio-punto, que lo llame Dios o otra cosa, pero hay son traducciones, alegría y todo lo que todos hemos describido, ¿no? Sí, sí, porque para mí son traducciones de lo mismo. O sea, bueno, creo que lo dije en un momento. Para mí la experiencia es una, en el sentido que es experiencia de contacto, de entrada en ese otro espacio, y después lo traduce cada uno a su modo, o sea, son traducciones.
Entonces, a mí me parece que, bueno, coincido plenamente, ¿no? Que cada uno lo traduce como quiere, como puede, de acuerdo a la edad, de acuerdo al momento en que se está y de acuerdo a la cultura, ¿no es cierto? De acuerdo a muchas cosas. Y está bien, o sea, no hay una sola, en esa diversidad, digamos, en lo que nos dejó Silo, y él dijo que en lo profundo nos encontramos. Entonces, las palabras ya son más para afuera. Nos encontramos, y yo coincido con el corazón, porque para mí no hay otro modo de conectar con el otro. No puedo conectar con la cabeza. Ella también habló mucho de esa cosa. Yo comparto, digamos, a mí me pasa. ¿Uso otras palabras? Seguramente que sí. Pero el registro, yo reconozco como una vibración, digamos, como algo, no sé cómo decirlo tampoco, que bueno, que la reconozco, digamos. Y para mí tiene que ver con el corazón. Pero uno le pone palabras, ¿no? Yo trato de ordenar mi vida, mis experiencias, las escribo todas, pero rescaté estas porque estas son mi vida. Y bueno, hablé de contacto con Dios, porque yo lo llamo así. Y para mí decir esa palabra tiene un significado enorme, tiene muchísimos atributos, pero es un Dios que está adentro, que no tiene color, que no tiene forma, que no tiene olor, que no tiene nada. Entonces, ¿qué es? Nada, lo dijo así, cada cual verá. Cada cual verá. Yo me doy respuesta a mí, pero puede ser muy, ¿cómo decir?, no valioso para otro. Entonces, preguntarse, ¿qué es eso que uno vive y registra y que da respuesta a todo, que te da sentido? Y bueno, cada cual verá. Yo le pongo eso, se me sintetiza en eso. Y tiene mucha carga para mí, pero para otros. Y está todo bien. Distintas traducciones para mí de lo mismo. Es una, bueno, para mí es así. Pero es a través del corazón, no hay otra vía, no hay, para mí. No hay otra. Porque tiene mucha carga afectiva.